Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Seguimos en Palabras para Vivir, tu espacio de psicoanálisis para la vida cotidiana, donde hablamos de salud, amor, humor y todo eso entresijos que nos interesan y que tienen que ver con la vida. Poemas también, píldoras vitales, para enchufarnos a la vida y mirar nuestro horizonte de palabras. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de hablar, de las palabras, la importancia de hablar. Hablar tiene el encanto de no hacer. Así que vamos a ver cuáles son las brechas en la comunicación, cómo podemos comunicarnos mejor con los otros. Muy bien. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Hay que vivir el presente, planificar el futuro, porque si no hay planificación del futuro, tampoco hay goce, porque no hay ningún estado, no se conoce ningún estado actual que piense la felicidad del ciudadano. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y para ello contamos con la presencia de Clemons Lunís, psicoanalista del Grupo Cero. ¿Qué tal, Clemons? ¿Cómo estás? Para vivir en las palabras. Muy bien, muy bien. Una Muy bien. interpretación eso, ¿eh? Vivir en las palabras. Porque es que la comunicación a veces parece que hay un cortocircuito, ¿no? Que Qué también difícil. también hay maneras de eliminar al otro, o bueno, no sé si decir eliminar, ¿no? Suena un poco fuerte, ¿no? Pero también hay maneras claro, de no estar hablando realmente con la otra persona, sino hay acciones que se señalan en determinados lugares que hablan del bloqueo, del silencio, ¿no? Que son elementos más en la comunicación que dependiendo de cómo los conjugues, puede ser vivido como una agresión o puede ser vivido incluso con un malentendido. Porque claro, igual que los puntos son necesarios, los silencios a veces también, pero claro, hay a veces dificultad en la comunicación porque uno interpreta o cree que lo que le ha dicho el otro, el silencio que le ha dicho la otra persona, es por una agresividad hacia uno, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que matizar algunas cosas que tienen que ver con el lugar que uno ocupa en la frase o el lugar que uno entiende hablar con la otra persona, porque hablar con la otra persona no es quedarte con la frase que te dijo el día anterior y traerla como si fuera una bandera de algo que tiene que ver con ese día anterior. Es como si uno fuera una sentencia de una frase y ya esa frase no la pudieran mover, ¿no? Y dice el poeta, socorro, me quiere asesinar o me quiere dejar en palabras anteriores, ¿no? Porque hay una dificultad de poder entender que una palabra transforma la anterior, que se puede cambiar de posición, de opinión. No es una cosa de tener que buscar la verdad, quién dijo la mentira, ¿no? Detrás de una frase, de algo mentira que no coincide con la realidad, no sabemos, ¿no? Detrás de esa mentira siempre hay una verdad que tiene que ver con el deseo de cada uno. Entonces hablar tiene que ver con dejarse llevar por esas palabras, saber dónde nos lleva eso que uno dice y eso que uno interpreta, ¿no? Porque a veces eso, uno está hablando de esa frase, de ese deseo, ¿no? Claro que también conversar se aprende, que no venimos sabiendo conversar, que hay un aprendizaje, una relación con el lenguaje también, ¿no? Porque Claro, darnos cuenta que esas palabras, esas frases que yo digo no tienen por qué ni cumplirse ni hacerse, ¿no? Dice que hablar tiene el encanto de no hacer. Entonces, claro, tengo que poder hablar y hay cosas que haré o cosas que digo, prometo que no sé qué, pero
justamente el acto no lo puedo transformar, pero lo que he dicho, la frase que he dicho, sí que es una cosa que puedo llegar a transformar y entonces teniendo esa posibilidad tendríamos que poder conversar con más libertad. ¿No? Que la conversación tendría que, cualquiera que sea, aunque sea para organizar un evento, para, ¿no? Con más libertad, permitir que el otro se equivoque, permitir que diga una tontería, que uno ve que el otro siempre repite lo mismo y no machacarlo por eso, al revés, ¿no? Decir, bueno, parece que me ha dicho lo mismo, pero lo que había antes de lo que me dijo no es exactamente lo mismo que la última vez o no me lleva al mismo lugar, Ujú. ¿no? Porque también escuchar el otro es ver un poco cómo va hablando, cómo se deja manejar por el lenguaje, ¿no? Porque te acuerdas esa frase tan buena que a mí me encanta, que dice Menaza, ¿no? Que uno entra después de sus palabras, entra en escena después de sus palabras, es decir, que mis palabras me presentan, pero no por eso son una verdad, porque mi discurso siempre va a depender no de lo que he dicho, sino de lo que viene después. Es decir, que la frase siguiente, es decir, que tengo derecho a hacer un lapsus, a equivocarme, según cómo recupero, como el chiste que hago sobre el lapsus o cómo utilizo ese lapsus, ¿no? Entonces todo va a depender siempre de lo que viene después. Entonces esa tendencia, que también hay que decir que es una tendencia de los medios en general, ¿no? Cuando entrevistan a alguien, se ha dicho, no sé qué, además lo sacan de contexto, lo sacan, agarran esa frase y después ya le, ¿no? Tilden ahí, le ponen esa etiqueta. Entonces, claro, estamos rodeados de esa manera de comunicar que es una manera de comunicar periodística, amarilla y que no conviene para la conversación, ¿no? La conversación, imagínate, la conversación entre los amantes, pues no es muy romántico creerse todo lo que dice el otro, porque No se puede si falsear. te quiero, y yo enseguida quiero pruebas con lo que ha hecho, no se ve el amor, no sé qué, ¿no? Claro que entonces no se puede fantasear, no se puede decir nada, está todo como muy cuadriculado y muy comedido. Claro, si uno no puede decir una frase diferente porque al otro le va a sorprender o le va a sacar de su cuadrícula, pues ahí no se puede hablar. Además, que lo que has comentado me parece muy interesante, ¿no? Que a veces se sacan las frases de contexto. Pero claro, es según la realidad en la que uno está. Porque claro, lo que sí tenemos que saber que lo que pasa, lo que acontece en la vida, nunca va a coincidir con lo que yo digo de lo que pasa. Por eso, un mismo hecho que ha pasado cuando están dos personas en una misma escena, nunca van a decir lo mismo de esa escena. En cada uno ya está jugado su deseo, ya está jugado su moral, la ideología que tiene de las cosas, ¿no? Y cada uno va a tener un relato diferente de eso. Entonces, lo interesante es poder escuchar al otro, lo que siente, lo que dice, cómo está su deseo implicado ahí, ¿no? No es cuestión de buscar una realidad única ni una sola verdad, sino de jugarse en la conversación, ¿no? De poder producir deseo, ganas de encuentro con el otro, de hablar, ¿no? Porque a veces también vemos que se utiliza la cuestión del bloqueo, ¿no? Ahora con las redes sociales, ¿no? Como esto no me interesa, te bloqueo. Y ya hago de eso un silencio y como no me interesa lo que dices, chao, ¿no? Se acabó. Y claro, ahí vemos también la dificultad de poder escuchar y también a veces la dificultad bueno, de algunas personas también de poder estar con los otros, ¿no? De vivir en lo social, de respetar también las normas, de no jugar también un poco ahí esa cuestión de ese niño, ¿no? Que a veces las personas somos como niños, ¿no? Que ataca ahí un momento determinado una pasión irrefrenable ahí que surge frente al otro y que puede ser pues un desplazamiento de una rabieta, de una cosa infantil, ¿no? Que se hace frente a los otros y que a veces pues bueno, produce también esas brechas en la comunicación, ¿no? O un Claro, que afecto, hay que aprender según con quién hablemos, ¿no? claro, o un Que, afecto reprimido que a uno le haga pues montar una escena, por ejemplo, en una situación que no corresponde, hay algo que chirría ahí, ¿no? Tú dices, qué raro, se ha puesto en una situación que no pega mucho, que salte de esa manera con esa afectividad tan exaltada, ¿no? Y vemos que ahí se esconden otras cosas, ¿no? Ahí hay un desplazamiento
de otras cuestiones que aparece eso ahí como disfrazado de impulso, de arrebato fuerte cuando corresponde a otra cosa, ¿no? Ahí ha saltado algo que tiene que ver con lo inconsciente de la persona y que pulsa ahí en ese escenario, que puede haberlo hecho en otro, ¿no? Por eso es importante también la cuestión de poder hablar, porque hablar te ayuda a desrealizar la realidad, ¿no? Te ayuda a que no sea a veces tan contenido, ¿no? En muchas ocasiones vemos que se reprimen, ¿no? Se guardan muchas cosas y aparecen boom como una explosión en una escena determinada, cuando en realidad es la suma de otras escenas o el desplazamiento de otra escena que se pone ahí, ¿no? Y con esa persona que no corresponde para nada, ¿no? Por eso la importancia del psicoanálisis, ¿no? Porque te ayudas como si te ayudara a desengrasar algunas cosas, a conocerte y a transformar esa posición que tenemos frente al lenguaje y frente a nuestros deseos, ¿no? A nuestra manera de hablar, a jugar, porque al fin y al cabo, ¿no?, lo que el ser humano desea es la libertad. Pero como la libertad de hacer es muy limitada, pues hay que ver cómo podemos ganar libertad en el habla, porque ahí sí que tendríamos que poder tener libertad. Que también, digamos, subrayar la diferencia entre digo lo que quiero y que se llama libertad de expresión. No estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de una libertad en el habla, es decir, que no censurar tanto, no querer que mi habla sea de una manera y no de otra, controlar mi hablar para decir lo que yo había pensado y que no se me escape y que no aparezca otra cosa. Entonces, claro que después hay un ejercicio que hay que hacer, porque poder hablar correctamente frente al otro de una manera ágil, vamos a decir, pues eso se practica. Uno no nace así. Entonces, pero no tanto con controlar, sino aprender a improvisar, a improvisar, a improvisar, a improvisar y al final, ¿no? Bueno, también depende de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Claro, pero hay una frase que dice también que el hombre no teme más que a sus propias palabras, porque al fin y al cabo es como querer coincidir lo que uno piensa con lo que uno desea y con las palabras y con el acto, ¿no? Es decir, que a veces no se habla por el miedo a decir algo que está ahí reprimido, ¿no? Y que tiene que ver con una afectividad fuerte. Claro, todos queremos ser muy buenos, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues nos han enseñado, nos han civilizado, ¿no? Pero a veces esos aspectos reprimidos impiden que también pueda haber una comunicación fluida, porque se teme a veces hablar y decir algo que es algo inconsciente, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero teme decir algo que no sea adecuado a la situación o que recuerdo un caso que decía Freud, ¿no? Que el niño decía lámpara, cuchillo, no sé qué, ¿no? Empezaba a decir muchos utensilios así en voz alta y le dijeron, este niño va a ser o un genio o un asesino, ¿no? Porque hablaba de toda esa efusividad que ponía en juego ahí en todas esas Que palabras. eran insultos, ¿no? Pero como no sabía insultar, no sabía decir, pues lanzaba palabras como si hubiesen sido piedras, ¿no? Claro, Pero claro, no utilizaba el cuerpo, sino solamente la palabra. claro. Pero a veces se utiliza también Interesante. el cuerpo, ¿no? Para hablar de cosas bueno, que en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con esos deseos inconscientes, ¿no? Que aparecen también en la comunicación. Claro que la complejidad del ser humano aparece en sus conversaciones. Ajá, Y entonces querer reducir al ser humano en una cosa que se entienda ujú, es eliminarlo. ¿No? Lo que tú decías al principio es eliminarlo, ¿no? Hay que dejar que a veces no, ni el que lo dice lo entiende, sino que sale esa frase y nada más. Y que no hay nada más en juego que una frase que uno ha dicho, el otro, y que sigamos conversando. claro, poder reírse un poco de la vida, ¿no? Y de sí También, mismo y y de esas frases. de lo que se produzca, ¿no? Así que Muy bueno, bien, pues sigamos construyendo estas palabras para vivir y nos encontramos entonces la siguiente semana. Muy bien. muy bien. Adiós, Laura. Un abrazo a todos. Chao, chao. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Se le puede considerar que es uno de los más eminentes psicoanalistas que hay contemporáneos, ¿no?
Entonces esto nos da una oportunidad para tener de primera mano algo que vamos a enfocar en el dossier, que es todo el tema de prevenir la longevidad, el prevenir la enfermedad en el cerebro y además hacer que el cerebro sea longevo, ¿no? Esté en el mejor estado prevenir la posible. longevidad, el lapso ese que cometiste, está bien, porque es prevenir la longevidad, porque en realidad la gente se muere porque no puede soportar los pequeños deterioros de la vejez. Prefiere morirse a soportar las arrugas, prefiere morirse a caminar despacio, prefiere, ¿no? Bueno, y con el sexo no te cuento la gente que se muere porque cree que tiene que reproducir. Sí. Porque la verdad, ¿no? El pene y la vagina sirven para reproducir. La sexualidad es todo el cuerpo, ¿no? Pero hasta la palabra. Pero claro, no está instruido el pueblo, no está instruido. Claro, porque envejecer supone adaptarse, ¿no? Darse cuenta que uno está creciendo. Ya. Cuando yo digo tengo 80 años, no es tan grave. Sí. Grave es cuando lo digo y recuerdo que hace 80 años que nací. Sí, eso es muy habitual. Yo cuando digo tengo 62 años, digo no me lo creo, 62 años y me pesan muchísimo. E inmediatamente pienso, ¿y si llego a los 80, cómo estaré? ¿No? Sí. Entonces, es verdad que causan una cierta tensión. Usted ha dicho que o lo tiene escrito, que el desgaste no es de las neuronas, sino que tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Llegar solo a la vejez es un factor de riesgo para enfermar? Llegar solo, sin compañía, ¿eh? Sí. No, llegar solamente a la vejez, no. No, llegar solo. Sí. Bueno. Ahora, mira, todo este asunto es una frase de Freud, que me llevó a mí a investigar el asunto. Sí. La frase exactamente es la siguiente, ¿no? Porque le preguntan como si le dijeran que el sujeto psíquico es una cosa individual y qué sé yo. Entonces Freud explica que su sujeto psíquico, si no es social, no es psíquico. Interesante, ¿no? Sí. La frase de Freud. Bueno, a partir de esa frase me di cuenta que realmente que un hombre solitario no es un hombre. Es un poema que escribí después de Freud, ¿no? Y que, claro, entonces después además comprobar, porque yo soy un anciano, pero me he dedicado desde mi tierna adultez a tratar ancianos. Sí. Entonces veo que los tipos se mueren, primero porque no aguantan a la familia, segundo porque no aguantan el deterioro de la salud, tanto que yo me acuerdo que una interpretación que le hacía a todos era que estaban equivocados, porque el culo y el alma no se arrugaban, ¿no? Y de ahí la frase que viene después, que si la vejez se nota solo en el cuerpo, no es vejez. ¿Cómo se sobrepone el cuerpo a la vejez? Bueno, en realidad el cuerpo no se sobrepone, el cuerpo envejece. Sí. Bueno, pero lo que pasa que acabo de decirlo, que si solo envejece el cuerpo, no hay envejecimiento. De acuerdo. No hay envejecimiento. Claro, están las... El alma y el culo no se arrugan, quiere decir que si uno sigue teniendo un espíritu juvenil, Sí. no importa los años que tenga, tiene un espíritu juvenil. Estoy totalmente de acuerdo. En realidad, desde ese punto de vista, nos construimos también la vejez, ¿no? No, sí, total. Escuche, el que no piensa, ¿usted qué edad tiene? Lo acabo de decir. 60. Está 62. Todavía está hace mi tiempo. Estoy a Porque el tiempo de hombre qué? que no piensa su vejez Sí. a los 50 años no llega viejo ni por puta o termina en un asilo de ancianos. Sí, eso es verdad, es cierto. Yo a muchos de mis pacientes les digo que tienen que empezar a preparar el futuro, Sí, claro. ¿no? De la misma manera que la gente se preocupa por tener dinero para la pensión, pues igual para su salud tiene que empezar a los... O sea, si quieres estar bien a los 80, yo digo una frase, si quieres estar bien a los 80, tienes que empezar a los 50, a cuidarte. Total. ¿Está de acuerdo conmigo? Total. Además, es decir, lo que pasa es que para usted cuidarse yo veo lo que es. Sí, Pero para mí cuidarme es pensarlo. ya.
Después, claro, después cuando uno lo piensa, después aparecen los elementos. Sí, lo que usted me dice es más difícil que lo que yo propongo. Pero claro, pensarlo, ¿no?, exige un esfuerzo mayor. Que el segundo acto es más fácil una vez que lo piensas. Exactamente. Yo tenía un amigo, ¿no? Digo, como lo del futuro, sí, eso, ¿no? Que íbamos en un coche y yo estaba como pensativo. Me dice, ¿qué estás pensando? Y mira, estoy pensando el trabajo del año que viene. Y el tipo me dice, pero soy loco, vos pensar algo, yo no puedo pensar ni el día siguiente. Entonces yo le dije, te vas a morir joven. Porque uno en aquel momento era joven y se decían las cosas así, sí, ¿no? Bueno, no, pero se murió joven. Y se murió joven con un glioblastoma, que yo tengo entendido, y algunos neurólogos también, que solo hay un glioblastoma frente a una gran catástrofe emocional. Y también ha escrito que no se puede llegar a ser viejo sin un poco de crueldad. Eso me lo tiene que explicar. Sí, te lo voy a explicar. Venga. Te voy a explicar. Vivimos en el sistema capitalista de producción. Solo cuidamos y la mejor seguridad social la tenemos para aquellas personas que trabajan. Es decir, para aquellas personas que están inmersos en el sistema de producción. Pues bien, los niños y los viejos no están en el sistema de producción. Por lo tanto, son las dos especies más maltratadas del sistema capitalista. El niño porque todavía no entró en la producción y encima hay que darle de comer, y el viejo porque ya se fue de la producción. Entonces, claro, sin un poco de crueldad, ¿no? Porque si el niño obedece todo lo que los padres y los maestros le dicen, muere antes de los 6 años. Para que el chico pase los 6 años, tiene que desobedecer varias de las órdenes que le da la mamá, el papá y los maestros. Varias. Que no es rebelde, no tienen rebeldía, están cuidando su salud, ¿no? Y bueno, y con los viejos, ¿para qué le voy a decir? Ponete acá, no hables, anda a dormir la siesta, ¿no? Te organizan la vida. ¿Qué ropa te puse? Claro, muy bien. Entonces de eso hay que liberarse. Y te liberas con un poco de crueldad. Andarte a la mierda, déjame de joder, no seas hijo de puta. Que no es crueldad, son palabras comunes, pero bueno. Pero implican una cierta agresividad, digamos, ¿no? Pero, y entonces, para alcanzar la vejez también hay que ser cruel. Total. Entonces no se puede. Cruel en el sentido de que, por ejemplo, ella viene a besarme. Cruel es decir, no, no me beses, este beso no porque este me haría mal. Crueldad es eso, ¿no? Tampoco que ando con un palo dándole a la gente, sí, ¿no? Decir que no, saber decir que no. Saber decir que muy bien. Saber decir que no. Que de paso le quiero decir que si no se dice que no, no se ingresa en el pensamiento simbólico. El niño ingresa en el pensamiento simbólico cuando dice su primer no. Sí, que tienen un periodo que a partir de ese momento siempre dicen no. No, durante un tiempo, no. Le han cogido el gusto, ¿no? Al pensamiento simbólico. Sí, claro, es diferente. Se dan cuenta que la mamá, que el papá, que tiene relaciones sexuales, que él no participa en las relaciones sexuales, que él nació de ese encuentro con él. Es el pensamiento simbólico, ¿no? Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Estamos aquí en nuestro horizonte y traemos hoy a un poeta de la revista Poesía más Poesía, que la podéis encontrar en internet, que es una revista dirigida y presentada por mujeres con una idea original de Miguel Óscar Menasa. Búsquela en www.poesiamaspoesia.com. También es un programa de televisión. En agradecimiento también aquí traemos a Grupo Cero Televisión. Los poemas, voy a traeros 2 poemas muy importantes para hablarnos de estos consejos hacia la vida. El poeta es Jalal al-Din Rumi. Estar libre de prejuicios. Estar libre de prejuicios da discernimiento y luz a los ojos. En cambio, el egoísmo te ciega y los prejuicios entierran tu conocimiento en una tumba. La ausencia de prejuicios hace sabio al ignorante. Los prejuicios pervierten al conocimiento.
Resiste a la tentación y tu visión será clara. Actúa egoístamente y te volverás ciego y esclavizado. Al margen de que sea rápido o lento, al final encontrarás aquello que estás buscando. Dedícate siempre con entusiasmo a la búsqueda. Aunque cojees o te estés doblando por la mitad, no abandones tu búsqueda, sino que ve hacia él, aunque sea a rastras. Muy bien, es un poeta que se llama Jalal al-Din Rumi. Y seguimos en nuestras palabras para vivir. Ya sabéis que si queréis comenzar vuestro viaje de autoconocimiento y autotransformación, podéis solicitar una cita para comenzar vuestro psicoanálisis. Muy bien, continuamos la próxima. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Ella a veces pedía cada cosa. Ella a veces pedía cada cosa que enseguida disparaba mi imaginación. Un día me preguntó por el exilio y le dije: hoy he pintado de la muerte algún brillo y la lujuria incuestionable del hambre. No es que haya muerto o haya comido algo. Fue un verde que rasgó la realidad, que atravesó los ojos y los serenos malva, que se adueñó del centro de la vida, que fue a la vez verde y canción, verde y fuego y sombra y corazón, y sembró todo el mundo de cuerpos verdes, floreciendo el amor. No fue la luna posándose en mi mano, fue el plata de mi infancia donde un río era agua y metal, reflejo y movimiento. Cuando la plata de mi río canta, hasta el sol se estremece, tal cual un hombre lujurioso frente a los brillos de la amada. El río turbio y varón y la mujer de plata hacen frente a una ciudad desconocida de una manera permanente el amor. Después dibujo una clara princesa en un nuevo cuaderno y llego de esta manera a Plaza España. Y no recuerdo, si no es con alegría, los primeros años del exilio. De comer no tenía, y el frío diferente me congelaba, pero caminar por la calle como si fuera un huérfano, sin leche y sin amor, me hacía bien. No exactamente fuerte, pero más precavido. Ningún viaje más alterará mi vida. Me quedo aquí, al sur de Europa, en Madrid, para siempre, escribiendo. Sin mirar atrás, le dije mirándole a los ojos, pero tampoco mirando hacia adelante. Sin mirar, sentado y escribiendo. Eso es todo. Ya ha pasado, mi amor, más de un cuarto de siglo y aquí me tienes, sentado y escribiendo. Todo pasó por mí y todo se alejó. Nunca retuve nada y nunca dejé que nada se escapara. Todo lo mío estaba ahí, conmigo. Y fui un poema roto o siempre por hacer. Una piel enamorada de sí misma o muerta. Y las calandrias, eso sí, las calandrias, haciendo círculos ilusorios sobre la piel del tiempo, volaban a nuestro lado hasta morir. Puedo asegurarte, mi amor, que exactamente en medio del dolor, el espectáculo de las rosas creciendo al paso de los años era maravilloso. Está bien, dijo ella, me doy por enterado.